incluir la educación inicial en la Constitución del Estado de Sonora. Y para dar inicio a esto, voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, que son los diputados promoventes de esta iniciativa, que es la diputada Gabriela Anitza Félix Bojorquez y el diputado Juan Pablo Areníbar Martínez. A continuación, cedo el uso de la voz a la diputada Gabriela Félix. Hola, buenos días. Primero, gracias por estar aquí. Platicarles un poquito de qué va esto que estamos haciendo. Bueno, seguramente ustedes ya lo saben, la mayoría de las personas que están aquí son maestras y maestros de educación inicial. Bueno, en el 2019 se reformó la Constitución Federal para incluir en el sistema básico educativo la educación inicial. Es decir, ya incluye como un derecho constitucional de las niñas y niños, nuestra Constitución, el que esté dentro del cuadro de educación básica. Pero en los estados no ha avanzado igual y Sonora es uno de esos estados donde todavía no se homologa la Constitución local con la federal. La propuesta que estamos presentando mi compañero Juan Pablo Areníbar y yo, Gabriela Félix, es homologar nuestra Constitución local con la Constitución federal. En la Constitución Federal se adecuó el artículo 3º, aquí estamos adecuando un párrafo del artículo 1º para que se establezca un derecho de nuestras niñas y niños sonorenses a la educación inicial y a partir de ahí se implemente como política pública, no como un programa dentro del Estado para brindar a algunas personas la educación inicial. Es para que sea un derecho para todas y todos los niños. Y lo que nosotros hemos estado investigando es que el desarrollo del cerebro de un niño se gesta en los primeros 5 años. Por eso es importante la educación inicial, porque justo es en esta edad, en estos primeros 5 años de vida, que se desarrolla el aprendizaje, el raciocinio, el pensamiento y el habla. Y eso hace que sea una gran diferencia entre un niño y una niña que recibe educación inicial y el que no la recibe, para el siguiente ciclo educativo, pero también para su vida adulta. Lo que no se desarrolló en esos primeros 5 años de edad, no se va a desarrollar después. Por eso es relevante la educación inicial y por eso nuestro país se convirtió en ese derecho para nuestras niñas y nuestros niños. Yo creo que es bien importante. ¿Implica un impacto presupuestal? Sí, sí lo implica. Pero creo que es momento de que hablemos de que el recurso público se debe de invertir de otra manera. Y esta inversión, porque no es un gasto, es una inversión, tendrá el mejor de los retornos en cada uno de las y los niños que recibieron educación inicial cuando sean personas adultos. Muchas gracias. La iniciativa está ahí ya presentada, esperemos que pase a comisión y después se dictamine a favor de nuestras infancias aquí en Sonora. Muchas gracias a la diputada Gabriela Félix. Y a continuación, cedo el uso de la voz al diputado Juan Pablo Areníbar Martínez. Gracias. Buen día. Así es, como lo comenta la diputada Gabriela, hemos metido ya esta iniciativa para homologar la ley local con la federal. ¿De qué tratan estos foros de Parlamento Abierto, esta socialización de la iniciativa? A veces se podría confundir como que es el diputado defendiendo la iniciativa, ¿no? O que nada más es para poder promocionarla y ya. Pero también es muy importante que en estos procedimientos recojamos sus opiniones, sus vivencias. Si estudiaron la iniciativa también, pues qué errores le ven, qué le podemos modificar, qué le podemos agregar, qué quieren que se le elimine. Y todos sus comentarios nosotros los escuchamos junto con nuestros equipos jurídicos y entonces hacemos las adecuaciones necesarias para que cuando la iniciativa pase a la comisión, poder proponer a ella ahora sí la iniciativa completita como debe venir. Y después de la comisión, en una sesión es de donde ya se decide si se aprueba o si no se aprueba. Como bien comenta la diputada Gaby, pues ya tenemos 7 años de atraso de homologar la ley estatal con la federal. No se trata de si queremos o no nada más, o de la voluntad de un político o de una política nada más. Se trata de un deber que tenemos como poder legislativo. Si a nivel federal ya se decidió que está en la Constitución el derecho de nuestras infancias para poder tener la educación inicial, pues también nosotros como Estado tenemos que hacer lo propio. Por ejemplo, estados como Sinaloa o como Nuevo León ya lo hicieron. El hecho de que Sonora no lo haya hecho es simplemente por voluntad.
por voluntad política, se quiere hacer o no se quiere hacer. Es cierto que va a conllevar un gasto, va a conllevar un impacto presupuestal. Muchas veces el presupuesto es lo que limita si una iniciativa se aprueba o si no se aprueba. En este caso, no es una idea que se nos ocurrió, como dijimos, es una homologación de la Constitución local con la federal, es algo que de todas formas se tiene que hacer, y que a final de cuentas, si no se garantiza ese derecho, pues entonces ¿para qué está ahí? Porque llamar a algo un derecho no lo hace accesible a todas, no lo hace accesible a nuestros niños. Llamar a algún derecho no basta, pero por ahí se comienza. Una vez que se establezca como un derecho también en Sonora, entonces va a ser obligación de nuestro gobierno darle acceso a ese derecho a nuestros hijos. Es así de sencillo. Tenemos que hacer este primer paso para hacerlo. ¿Y por qué les hablo también que es importante recoger sus comentarios? Porque en las iniciativas no únicamente viene lo legal, los artículos, también viene algo que se llama exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? Prácticamente es explicar para qué es la iniciativa, cuál es la intención de esta iniciativa. Y muchas veces cuando se discute la jurisprudencia o cualquier otra cosa, se van a la exposición de motivos para ver cuál era la intención de la iniciativa. Por eso es importante que en esos momentos que les vamos a pasar el micrófono a ustedes, nos cuenten por qué estamos aquí, por qué está tomado el Congreso, qué opinan sobre esta iniciativa y nos comenten qué les gustaría ver en ella y qué opinan al respecto. Estamos aquí no tanto para hablar, aunque ya hablamos mucho, ya hablé mucho, sino para escucharlas y escucharlos a ustedes, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias al diputado Juan Pablo Areníbar. Y a continuación abrimos el espacio de participaciones a la ciudadanía para hablar sobre esta iniciativa y este tema tan importante para nuestro estado que es la educación inicial. Primeramente cedemos el uso de la voz a Lisette Villalobos, a quien invitamos a que pase aquí al frente y se presente, nos diga su nombre, de dónde viene y nos dé su participación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe Lisette Villalobos López. ¿De dónde vengo? De Conservando los Valores de Familia, lo que es COAFA, quien viene impulsando desde un 2018 precisamente el que se voltee a ver a la primera infancia, a la educación inicial. También represento a la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, ICEIN, lo que es ANECIN, que en este caso cobertura 27 estados de la República, precisamente que están sumados a esta lucha. Y agradecer primero que nada la participación, agradecer diputados y diputada el que realmente estén dando esa atención a esta armonización de la ley, porque ya son 7 años, como bien lo han ustedes expresado. Sin embargo, estamos hablando de la historia de México, que sí hay una deuda con la primera infancia en el tema de la educación inicial. Los tratados y acuerdos internacionales ya lo establecen, como ustedes bien lo han analizado, y sobre todo reconocerles que se hayan dado la tarea de encontrar el por qué es importante el educar a las raíces del Estado. Por tanto, la participación la traemos nosotros en varios aspectos. Primero que nada, el compartirles que sí tenemos una propuesta ante este Parlamento abierto. Sin embargo, queremos ofrecer, para que quede asentado en registro, las aportaciones que vamos a realizar el día de hoy ante este Parlamento abierto. Primero que nada, nosotros queremos aportar un canto a la vida y al CISEIN. El autor es anónimo. Este canto dice así, bueno, no les voy a leer el canto porque es amplio, pero lo que es: somos las estancias infantiles, celebrando un 30 de abril del 2021, el Día de los Niños y las Niñas, al importar su educación inicial como obligatoria y gratuita para la niñez de nuestro estado. Por nuestros niños y niñas todo, es un canto libre sonorense a la vida, para la niñez toda, a maestras y magisterios todos de estancias infantiles, todas sin olvidar. Surgido en Hermosillo, Sonora, un 8 de marzo del 2021, en su Día Internacional de la Mujer, sin olvidar. Repito, de autoría anónima, al no haber cursado educación inicial.
voy a leer dos párrafos del canto primero, porque son 7 cantos. En la sonora del esfuerzo y en sus sierras, sus montañas y el mar, ríos y desiertos también hay, y enlazadas urbes en todo punto cardinal, también costumbres hay. Con etnias y lenguas madres e historias vivas por evocar, sin olvidar. Es la generosa tierra que reconoce esfuerzos y los premia por igual, sea en su norte, su centro o su regional. Y así son 7 aportaciones de este canto a la vida y al CISEI. Y tenemos otros 2 cantos, que es al CISEI, que precisamente nace y surge de este primer canto a la vida y al CISEI. Pero más que leerlo, lo vamos a escuchar. Si nos los pueden poner, ¿verdad? El canto al CISEI sería el primero. Sean bienvenidas las niñas y los niños de nuestra nación. Las niñas de todo el mundo tienen el derecho todos por igual. Las estancias infantiles abren las aulas para enseñar la educación inicial con nuestra guía lo magisterial. Lo urbano, lo rural, lo étnico, vayamos todos a enseñar. Muy bella la primera infancia, es donde nace nuestra sociedad. Es un derecho que ellos tienen, lo manda la Constitución. Por eso en el CISEI tenemos modelo nuevo educacional. Mucho respeto, igualdad, también derechos para la equidad. Contribuir en la formación y todos aprendan por igual. La meta es fomentar la integración de nuestros niños a la sociedad, brindándoles todo el ambiente de calidez para ser cada vez mejor. Lo urbano, lo rural, lo étnico, vayamos todos a enseñar. Muy bella la primera infancia, es donde nace nuestra sociedad. Es un derecho que ellos tienen, lo manda la Constitución. Por eso en el CISEI tenemos modelo nuevo educacional. Lo urbano, lo rural, lo étnico, vayamos todos a enseñar. Muy bella la primera infancia, es donde nace nuestra sociedad. Es un derecho que ellos tienen, lo manda la Constitución. Por eso en el CISEI tenemos modelo nuevo educacional. Y muchas gracias. Ya algunos años del canto al CISEI, igual del primer canto, y en el tiempo que nosotros tenemos aquí en el Congreso, ya 73 días, nos llega una aportación que les queremos compartir y se llama esta canción Educación desde el primer día. Son muy pequeñitos, que todavía hay que esperar, pero un sueño que comienza también merece volar. Hay madres que salen temprano, hay padres que van a luchar, y entre pañales y abrazos un futuro quiere empezar. Y no es un favor, es una necesidad, es un derecho que está escrito, que debe hacerse respetar. Que se abran las puertas, que llegue la oportunidad para cada niño y niña, sin importar su realidad. Que la esperanza despierte, que nadie quede atrás,
persistieron con esfuerzo y voluntad, entre familias y maestras que no dejaron de luchar. Hoy levantan sus banderas, no se rendirán jamás, porque saben que una infancia también se debe de cuidar. Y no es un favor, es una necesidad, es un derecho que está escrito, que debe hacerse respetar. Que se abran las puertas, que llegue la oportunidad para cada niño y niña, sin importar su realidad. Que la esperanza despierte, que nadie quede atrás. La educación desde el primer día es un derecho y nada más. No nos importa la política, solo hablamos de crecer, de las primeras sonrisas y de aprender a comprender. Porque un país más fuerte se empieza a construir cuando cuida a sus pequeños desde el día que están aquí. Que se abran las puertas, que llegue la oportunidad para cada niño y niña, sin importar su realidad. Que la esperanza despierte, que nadie quede atrás. La educación desde el primer día es un derecho y nada más. Desde el primer día y desde el primer paso, la infancia de Sonora merece su espacio. Y sí queremos dar un fuerte aplauso, ya que en estos 3 cantos se va resumiendo esta historia y esta aportación que nos hicieron hace 2 semanas. Realmente nos tocó las fibras más sensibles, a las maestras, a los padres, a las madres de familia y sobre todo a la sociedad, que sí tenemos este estado de conciencia de la importancia de la educación inicial en la primera infancia. Hoy venimos como Conservando los Valores de Familia y Asociación Nacional a realizar una propuesta ante este Parlamento abierto que se convoca. Es por el derecho humano y social a la educación inicial en Sonora, en la esencia de la iniciativa de la reforma a la Constitución Estatal. Honorable Asamblea, diputada, diputados, también para las comisiones dictaminadoras, al magisterio, colegas, agentes educativos y ciudadanía que nos acompaña. Ocupa este espacio de máxima apertura democrática como presidenta de la Asociación Conservando los Valores de Familia, con la firme convicción de que legislar para el futuro implica obligatoriamente empezar desde el principio. Nos reúne hoy el análisis de una iniciativa de reforma de trascendencia civilizatoria. La armonización del párrafo 4 del artículo 1 de la fracción primera del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de educación inicial. Al revisar el marco del derecho internacional, encontramos directrices claras que no admiten ambigüedades. Primero, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, mandata en su artículo 3 que todas las medidas concernientes a la infancia adoptadas por órganos legislativos deben de priorizar de forma absoluta el interés superior del niño. Asimismo, su artículo 18 obliga a los estados a prestar la asistencia apropiada a las familias mediante la creación de instituciones, instalaciones y servicio para la atención,
la educación y el desarrollo de los niños y las niñas. Mientras que los artículos 28 y 29 consagran el derecho inalienable a una educación orientada a desarrollar el máximo potencial físico, mental y aptitudinal de los menores. Segundo, la observación general número 7 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU es categórica al exigir a los estados parte abandonar de manera definitiva la visión limitativa de resguardo o custodia física en la primera infancia, ordenando la transición obligatoria hacia programas estructurados de educación temprana y estimulaciones cognitivas. Y tercero, el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. En sus artículos 19 y 13 nos dice, respectivamente, elevan el derecho a la educación en la primera infancia como una responsabilidad pública, irrenunciable y un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar progresivamente. Es bajo este robusto estándar internacional que cobra total relevancia la iniciativa presentada ante el Congreso por el diputado Juan Pablo Areníbar Martínez y la diputada Gabriela Danitza Félix Bojorges, por lo cual las siguientes consideraciones y propuestas. En este ejercicio no es un trámite parlamentario más. Este Parlamento abierto hace historia al constituirse como el primero en Sonora y en el país, dedicado de manera exclusiva y especializada a deliberar sobre la obligatoriedad, el presupuesto y el diseño pedagógico de la educación inicial en la primera infancia. Estamos inaugurando una vida inédita de corresponsabilidad legislativa y ciudadana para escuchar a quienes diariamente sostienen el desarrollo de la niñez. Esta iniciativa destaca por su impecable técnica jurídica, ya que no solo busca una reforma local, sino que corresponde directamente al cumplimiento de los compromisos de México ante la ONU, la OEA, la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño y el PIDESC, transformando el mandato internacional en un andamiaje legal, fiscal y tarifario real para el Estado de Sonora. Número 1. Superar el modelo asistencialista, la educación inicial como un derecho pleno para la primera infancia. Por décadas, el Estado ha delegado la atención de las niñas y los niños de 0 a 6 años a una óptica estrictamente asistencialista y laboral. Se ha concebido a los centros de atención infantil como meros lugares de resguardo o guarderías, diseñados para suplir el cuidado familiar durante la jornada de trabajo. Si bien esa visión resolvió una necesidad económica de forma coyuntural y no así estructural, la ciencia, la neuroplasticidad y el derecho internacional nos han demostrado de forma contundente que los primeros 1000 días de vida son la ventana de oportunidad más crítica para el desarrollo del cerebro humano y la formación de la personalidad. La primera infancia no es una sala de espera para la vida escolar, es un cimiento donde se forja el futuro de nuestra sociedad. Por ello, exigimos transitar definitivamente de un modelo de cuidados pasivos a un sistema de educación inicial progresiva, obligatoria, pública, gratuita y de excelencia, donde lo cognitivo, los entornos estimulantes y la guía asertiva magisterial sean el eje central. Número 2. Atender la omisión legislativa y la desigualdad. A pesar de que desde el 15 de mayo del 2019 la Constitución Federal elevó la educación inicial a rango constitucional como parte de la educación básica obligatoria, en Sonora enfrentamos un preocupante vacío jurídico y una franca omisión legislativa. Mientras
entidades como Nuevo León, Yucatán y Sinaloa ya han armonizado sus marcos locales, las niñas y los niños sonorenses, incluida la niñez de los pueblos originarios o con capacidades diferentes, siguen desprotegidos, marginados o excluidos ante la falta de un mandato constitucional estatal, aplicable desde el nacimiento. Esta falta de armonización no es un detalle técnico, tiene consecuencias graves, tales como, primero que nada, inseguridad jurídica. Mantiene los espacios de primera infancia operando bajo normativas dispersas y etiquetas administrativas obsoletas o criterios sexenales, sin contenidos para hacer políticas públicas o actos de gobierno con visión de Estado. Otro de los aspectos es la vulnerabilidad y omisión presupuestal. Al no existir el mandato de obligatoriedad en nuestra Constitución local, no hay mecanismos ejecutivos que obliguen a este Congreso a etiquetar y asignar recursos públicos progresivos y suficientes para la primera infancia, dejando la educación inicial supeditada a voluntades políticos o criterios sexenales ya expresados. En tercer aspecto, hacia un sistema especializado y de crianza compartida. La educación de un infante en su primera etapa requiere de la sensibilidad y conocimientos profundamente especializados en neurodesarrollo, apego seguro y estimulación lingüística. No podemos seguir mezclando estas políticas en la burocracia general de la educación básica. Desde los perfiles de inspección o evaluación, no cuentan con la especialización técnica para evaluar estos entornos afectivos y cognitivos de las nuevas generaciones sonorenses. Aprobar esta reforma significa adoptar plenamente el principio de crianza compartida, un mandato por la Política Nacional de Educación Inicial, donde los agentes educativos acompañan el desarrollo de la niñez en corresponsabilidad con las familias, la sociedad y el Estado. Significa también rescatar, proteger y fortalecer presupuestalmente a los centros de la sociedad civil que hoy brindan esos saberes y afectos que las leyes locales aún omiten. En cuarto, la inclusión previa, libre e informada de la educación inicial en los pueblos originarios en Sonora. En la iniciativa de reformas constitucionales que representan en este Parlamento abierto, a igual que aportamos en esta participación al espíritu de la ley a reformar. También en incluir e incorporar de fondo y forma la educación inicial en los pueblos originarios sonorenses, respetando en todo tiempo y lugar su cultura, lengua madre, usos y costumbres, su organización comunitaria y social e histórica, con el conocimiento y aprobación previa, libre e informada para su implementación y desarrollo educacional. Ante el rezago histórico, que por generaciones y décadas también han sido marginados y excluidos de estos derechos humanos y sociales. Y como conclusión cierta y necesaria, diputadas y diputados, la desigualdad social, el rezago académico, cultural y civilizatorio, y la marginación comienzan a gestarse desde los primeros 1000 días si el Estado no garantiza la nutrición, la salud y el afecto y la estimulación pedagógica adecuada. Aprovechemos este primer Parlamento abierto del país en la materia para consolidar una reforma que no sea una simulación de papel. Sonora
tiene la oportunidad histórica de protagonizar una verdadera reevolución educativa innovadora y de justicia social, cimentando las bases del mejor y más avanzado sistema de educación inicial en México. Y esto es por los derechos inalienables, constitucionales y derechos humanos de la niñez sonorense y ni un paso atrás. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Lisette Villalobos por su participación. A continuación vamos a hacer el uso de la voz al diputado Emeterio Ochoa Basúa, perteneciente a esta legislatura. Muy buenos días. Quiero primero que nada agradecerles a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, que se tomaron el tiempo de ejercer este parlamento, sobre todo agradecerle al personal del Congreso del Estado la oportunidad de que estén aquí, todo su trabajo por hacer posible llevar a cabo esta reunión. Quiero agradecerle a mi compañera diputada Gabriela Danitza, Félix y a mi amigo Juan Pablo, diputadas y diputados que han venido trabajando, que hemos coincidido en muchos de los temas que se han venido llevando estos casi 2 años en el Congreso del Estado. Yo celebro que este ejercicio se realice el día de hoy, aunque no en las condiciones que estamos precisamente. Lo que sí es una realidad es que es un parlamento abierto a la sociedad, que busca que especialistas, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, personas cuidadoras y familias sonorenses que hoy nos acompañan aquí en las escalinatas de este Congreso, que hoy también es la casa de todas y de todos ustedes. No podemos iniciar esta intervención sin reconocer el contexto en el que nos encontramos el día de hoy en este Parlamento abierto, que se realiza frente a este recinto legislativo, porque desde el pasado 21 de abril sus instalaciones permanecen tomadas por integrantes de COBAFAM y ANESIM, quienes con esta protesta cumplen más de 70 días exigiendo la creación del Sistema Estatal de Educación Inicial y el presupuesto etiquetado para las instancias infantiles sonorenses. Esa medida de presión, que también se suma a la huelga de hambre que sostiene desde hace más de 40 días el abogado Jorge García Ramírez, representante legal de este movimiento, en donde su estado de salud se ha deteriorado de forma severa, con una pérdida de más de 11 kilos, según los reportes más recientes que hemos tenido, cuadro agravado por las temperaturas que estamos sufriendo también en este estado y sobre todo en Hermosillo, superiores a los 40 grados. Frente a esta situación, la postura de nosotros ha sido muy clara. El derecho a manifestarse no puede convertirse en un riesgo para la salud o vida de quienes protestan. Porque podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Pero lo que sí tenemos nosotros una obligación como representantes populares es de garantizar el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos de expresar el desacuerdo o el acuerdo a favor o en contra de cualquier tema. Incluso la garantía de nuestros adversarios al debate. Por eso este Parlamento también precisamente es para quienes no están a favor. Este Parlamento también es para quienes opinan diferente, para que en esta oportunidad tengamos el debate, el análisis que ha sido muy escaso en esta legislatura. Por eso acudimos personalmente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para plantear esta preocupación por las condiciones en las que se encuentran ante este riesgo de salud. Lo hicimos sin pretender tomar una postura política de fondo en el conflicto. Lo hicimos porque le corresponde a las instituciones precisamente resolver por las vías institucionales correspondientes, atendiendo una preocupación humanitaria y de derechos humanos. Y lo hacemos con la misma convicción con la que hoy respaldamos esta iniciativa que han presentado mis compañeros. Porque el reconocimiento pleno de la educación inicial como derecho garantizado es en el fondo
la misma causa que hoy nos convoca a este Parlamento abierto. Venimos a este espacio de diálogo a expresar sin reserva alguna el respaldo total a la iniciativa con proyecto de ley que reforma el párrafo cuarto del artículo primero y la fracción primera del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de educación inicial. La primera infancia no es una sala de espera para la vida escolar, es el cimiento donde se forja el futuro de cualquier sociedad. La ciencia, la pedagogía y el derecho internacional coinciden en un mismo punto. Los primeros 1000 días de la vida son la ventana de oportunidad más importante para el desarrollo del cerebro humano y la formación de la personalidad. Lo que hagamos o dejemos de hacer en esa etapa determina trayectorias de vida completa. En Sonora, de acuerdo con el INEGI, tenemos más de 218,000 niñas y niños menores de 4 años. Una cifra que, al no incluir a la población de 4 a 6 años que también cubre educación inicial, en realidad se queda corta frente al universo total de beneficiarios de esta reforma. Hoy, la mayoría de ellos crece bajo un enfoque asistencialista, tal y como lo comentaba hace unos momentos, donde los espacios de primera infancia son vistos como simples lugares de resguardo y no como los centros de estimulación pedagógica, afectiva y de neurodesarrollo que la evidencia científica exige que sean. Esta omisión no es menor. Desde el 2019 la Constitución Política de México reconoce en el artículo 3 que la educación inicial forma parte de la educación básica obligatoria. En el 2022 el Ejecutivo Federal publicó la Política Nacional de Educación Inicial, que transformó el paradigma de la delegación del cuidado hacia la crianza compartida, corresponsable entre familias y agentes educativos. Sonora, 7 años después de aquella reforma, seguimos sin armonizar su constitución local. Este es un vacío jurídico que hoy tenemos la obligación política y moral de cerrar. El respaldo a esta causa no proviene únicamente de nuestro marco jurídico nacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México desde 1990, obliga a que toda decisión de las instituciones públicas atienda como consideración primordial el interés superior de la niñez y mandata a los estados a prestar asistencia a las familias de la crianza mediante instituciones y servicios adecuados. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Protocolo de El Salvador reconocen que en el mismo sentido el derecho de la niñez y la protección y la educación. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su observación general número 7, ha sido enfático. Los estados deben abandonar la visión de la primera infancia como simple resguardo físico y transitar hacia programas estructurados de la educación temprana. Sonora no partiría de cero y tampoco estaría sola. Nuevo León, Yucatán y Sinaloa ya armonizaron sus constituciones locales en esta materia. Lo que hoy se somete a nuestra consideración no es una ocurrencia, es una deuda pendiente frente a otras entidades que ya garantizan a su niñez lo que en Sonora seguimos debiendo. La reforma que hoy se presenta y analiza es, en su técnica legislativa, precisa y contundente. En el artículo primero se incorpora que el Estado garantizará la educación inicial como parte de la educación básica obligatoria y que será responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para su aplicación. El artículo 12 se incluye expresamente la educación inicial dentro de las obligaciones de madres, padres y tutores. Se trata de una reforma que armoniza, que no improvisa y que coloca a Sonora a la altura de los estándares constitucionales y alcanzados por otras entidades del país. Por ello, nuestra voz en este momento, en este Parlamento abierto, es de apoyo pleno. No venimos a este foro con reservas ni condiciones. Venimos a sumar, a dar el respaldo a una causa que trasciende colores partidistas, porque la primera infancia de Sonora no puede seguir esperando los consensos políticos que ya existen en la evidencia científica y en el derecho internacional. Reconozco el trabajo legislativo de quienes promueven esta iniciativa y hago un llamado a mis compañeras y compañeros de esta legislatura y a toda la sociedad sonorense que hoy participa en este ejercicio de Parlamento abierto, a que más allá de las dificultades logísticas que hoy enfrenta este Congreso, avancemos con responsabilidad a la brevedad posible en la aprobación de esta reforma y que Sonora deje de tener, como aquí se ha dicho, una homologación de papel y comience a construir el mejor y más avanzado sistema de educación inicial del país.
Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos al diputado Emeterio Ochoa. A continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Siria Vidrio. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, padres, maestros, diputados. Aquí es nuestro momento, es nuestro día para poder dialogar, llegar a un acuerdo, que es lo más importante. Nosotros, primero que nada, quiero agradecer a todas las maestras porque son de gran importancia, porque han estado en la lucha desde hace 18 años o más, porque sabemos lo importante que es la educación inicial. A través de este tiempo nos hemos venido dando cuenta cómo ha progresado los niños a través de todas las actividades que les ponemos en día con nuestros niños, con nuestros infantes, porque también no solo formamos, no somos formadores, sino también somos psicólogos, somos guiando a los padres de familias, tenemos escuelas para padres. Es importante en la primera etapa de nuestros niños, de 0 a 6 años. ¿Por qué es muy importante? Como dijo la diputada Gabriela, porque es la etapa más importante donde nuestro cerebro se va desarrollando desde que nace. Las neuronas se van conectando, viajan a una velocidad que el niño, en esa edad, el niño puede aprender rápidamente. ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo? Pues el niño va a tener las suficientes armas para poder enfrentar cualquier situación en la educación formal. La educación formal empieza a partir de los 6 años. Es donde el niño va a empezar a aprender situaciones como matemáticas, lenguas y otras actividades que vienen en ese tiempo, en esa edad. Por eso es importante reforzar en los primeros años educación inicial. No solamente son cuidados, aquí tenemos que marcar que somos formadores. Podemos dar talleres, podemos formar niños para futuro. ¿Por qué? Porque es muy triste voltear a ver a la sociedad y vemos cómo hay violencia, cómo hay pues todo eso que dice el gobierno, que dice la sociedad, hay que disminuir. Pero ¿de qué forma vamos a disminuir toda la violencia? Educando, es por medio de la educación. Y los primeros años de vida marcan. A partir de eso, el niño va a enfrentar, va a ser guiado a futuros doctores, a futuros maestros, a futuros diputados, presidentes. Queremos un México que avance, no queremos un México que esté disminuyendo en violencias, en otras situaciones que vemos toda la sociedad. Entonces, para nosotros es muy importante que esto se apoye, que esta ley sea autorizada. Aquí queremos, nosotros pues formamos, aparte de que formamos niños, también pues guiamos, formamos maestros. Tenemos un programa muy bonito para ellos y para las maestras que también van a sacar a todos los niños y maestros y padres de familias adelante. Pues esperemos que aquí tomemos conciencia todos, tanto los diputados como los que no vinieron, el presidente, que ojalá hubiera estado nuestro gobernador aquí presente para poder hacer esto positivo. Pues muchas gracias a todos y esperemos que tomemos conciencia y que sea positivo todo este Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Mariel Montes. Buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Mariel Montes de la Universidad de Sonora y por más de 28 años he sido formadora de docentes, tanto profesoras de secundaria, nivel superior, medio superior y por supuesto también he sido formadora de docentes principiantes de educación básica cuando fui coordinadora de la Escuela Normal Superior, de las licenciaturas en educación y otras licenciaturas.
Entonces esto me hace conocer el contexto de la propuesta que se está haciendo el día de hoy. Sigue habiendo, dentro de la justificación positiva que yo encuentro para este centro que planea concentrar, digamos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver formación, yo le sumaría también investigación, seguimiento y una formación continua de profesorado principiante al servicio de la educación básica. Nos están dejando a las educadoras solas, las educadoras se nos están jubilando y la escuela nueva que viene desde las normales para educación inicial nos está quedando a deber. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una formación segregada. Ya que hablo de formación segregada, de formación y seguimiento segregado. Por ejemplo, se luchaba mucho por el diario de la educadora. ¿Quién ha sido aquí educadora que ha hecho un diario por cada niño o niña que atiende? Bueno, el diario de la educadora. Entonces, un diario que pertenece a un niño, Juan, ¿sí? Ese diario no forma parte de los requisitos obligatorios, por ejemplo, para el acceso a primaria de ese niño o de esa niña. Y ese diario es la estructura completa en cuanto a desarrollo, nivel cognitivo, nivel psicomotor, la parte no solamente psicológica, sino también la parte física y de apoyo de los padres y madres de familia, que es la historia de vida de educación inicial de ese niño que después se va a la primaria. Entonces no hemos logrado que se haga ese diario de ese niño o de esa niña un documento oficial obligatorio para que la escuela primaria lo tome como fundamento para el nuevo trabajo que va a hacer, ya sea en tutoría, la maestra o maestro de primero de primaria que va a recibir a ese niño o esa niña. Entonces, con eso hablo yo de una educación segregada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que toda la historia que tiene ese niño de apoyo por los educadores, por USAER, por la familia, se queda en el olvido en la educación, en la primera instancia educativa de ese menor. Entonces, hay que seguir pujando por este tipo de centros en donde esa historia de vida que trabajan las educadoras arduamente, porque sí es obligatorio para ellas hacer esa bitácora de seguimiento para el desarrollo de ese niño o de esa niña, que sea de utilidad para el siguiente nivel. Porque para mí, cuando fui maestra de secundaria, cuando fui maestra de preparatoria y ahora que ya tengo más de 25 años en la Universidad de Sonora como catedrática, me gustaría saber, cuando soy tutora, cuál ha sido la historia del neurodesarrollo, la historia socioeducativa, cultural de ese adulto que tengo ahora enfrente y que me dicen que es autista. ¿Cuál ha sido el acompañamiento pedagógico? ¿Cuál ha sido el acompañamiento académico? ¿Cuáles han sido las instancias diferentes que se han notado en los brotes de crecimiento que han anotado durante su infancia? Entonces, pienso que es nodal y muy importante que esto se concentre, ¿sí? Y que empecemos ya a trabajar de una manera diversa, porque lo diverso es lo que más debemos de apoyar, ¿verdad? Lo normal es que todos somos diferentes. Lo que no es normal es que queramos encasillar a un niño o a una niña con una etiqueta. Yo como psicóloga se los digo también, queremos dar una etiqueta a un niño y una niña y que esa etiqueta lo acompañe a lo largo de su vida académica, y eso no puede ser. Hay una frase que yo uso mucho: la etiqueta dura lo que dura la conducta. Y no podemos trabajar o esperar que USAER o que las psicólogas nos asignen una etiqueta diagnóstica a un niño o una niña para poder trabajar con él, si en nuestro país la mayoría de los niños y las niñas no están diagnosticados. Y estas educadoras y educadores desde el preescolar en adelante, ¿trabajamos con qué? Con la necesidad. No trabajamos con el diagnóstico, trabajamos con la necesidad, porque bien sabemos que USAER es una de las instancias mejores que se han diseñado para nuestro país, pero también sabemos que ha sido insuficiente y que hay padres y madres que no tienen al alcance el llevar a sus hijos a sacarles los diagnósticos a edad temprana para que las educadoras puedan hacer una currícula adaptada, para que las instancias puedan hacer una currícula adaptada. Entonces, dos cosas muy importantes: que el diario de la educadora se considere
como se oficialice como un documento oficial, requisito para la escuela primaria, y que se tenga ese antecedente de este gran trabajo que se hace en primera infancia, multidisciplinar, porque ahí entran psicólogas, entran educadoras, entran padres de familia, está el contexto escolar y extraescolar también. Lo segundo es la formación de estudiantes normalistas, que haya en estos centros nuevos una formación continua de las nuevas generaciones. Sí, no nada más las tendencias en educación se les tienen que trabajar a través de UCICAM a los maestros y maestras en servicio. Hay mucho más allá que podemos trabajar. Y no deslindar la investigación, que los nuevos diseños de programas adaptativos para las docentes, para las educadoras en todos los niveles de educación básica, partan desde su contexto social y su contexto cultural. No todos vivimos en Chiapas, no todos estamos en Monterrey. O sea, tenemos necesidades muy concretas en nuestro estado. Yo pienso que estos centros van a ayudar, no quiero decir unificar, porque la idea no es unificar, la idea es atender todo lo que queda pendiente y la deuda grande que tenemos y rezago en formación docente. Acuérdense que cuando había carrera, no sé quién le tocó, pero cuando había carrera magisterial, todos llevábamos los cursos, las maestrías, estaban llenos los doctorados, los posgrados, los diplomados. ¿Por qué? Porque íbamos a recibir un beneficio, ¿verdad? También una remuneración, íbamos a subir de escalafón. Cuando desaparece carrera magisterial, ha sido más compleja la formación de los docentes, porque se ha dado menormente de una manera autónoma y autogestiva. Entonces, sí ver la manera en cómo vamos a tener estas rutas de formación para el profesorado, para las docentes también y para las educadoras. Entonces, eso es mi aportación el día de hoy, y yo agradezco a cada una de ustedes que son educadoras que están aquí, porque solamente genera trayectoria en la vida de un niño y una niña que se ha acabado sus suelas y sus zapatos trabajando dentro del aula. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Mariel Montes por su participación. A continuación, hacemos el uso de la voz a Paul Medellín, de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Sonora. Muy buenos días. Mi nombre es Paul Axel Medellín. Soy secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses, y el día de hoy les presentamos un poquito de un trabajo arduo que hicieron muchos compañeros y compañeras de diversas universidades y multidisciplinario, que queremos hacerle la propuesta tanto a la sociedad sonorense como pues a las autoridades gubernamentales para poder mejorar nuestras condiciones como sociedad y como Estado. Para nosotros es muy importante fundamentar que no todo solamente es una reproducción de un texto constitucional. También se tiene que armonizar con toda esta labor que llevan años haciendo, que es construir un sistema que pueda moldear, que pueda construir, que pueda capacitar y tener todas estas áreas que no solamente se cubren en texto. Por ello es que nosotros hicimos esta investigación y traemos una propuesta en concreto para poder sumar esfuerzos y también que las universidades y los estudiantes puedan ayudar a que todo este proceso realmente pueda realizarse. Para ello nosotros, dentro de la investigación, los pilares más importantes de nuestra sociedad es la salud, la seguridad y la educación. Si no tenemos estos pilares, nuestra sociedad realmente no puede avanzar. ¿Y qué está sucediendo? Hay muchísima investigación en seguridad, muchísima investigación en educación, en salud, pero se está faltando el eje principal que nos está abordando el día de hoy, que es la educación inicial. No hay la suficiente investigación, no hay la suficiente bibliografía, la suficiente producción de pensamiento crítico para poder realmente tomar decisiones, pero podemos basarnos con las que tenemos para organizar un eje clave y con ese lograr los resultados que buscamos. Por ello es que la seguridad, por ejemplo, un peso invertido en seguridad representa 10 pesos de beneficio a la sociedad. Lo mismo pasa en la educación. Un peso invertido en educación representa al menos 10 pesos que se regresan a la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que la educación no es tangible en un sexenio, en un trienio. La educación
¿Cuándo vamos a verla? Con el paso de las décadas. ¿Y cuál es el problema? Las políticas públicas no están orientadas a resultados a longevos. Todas quieren que sean inmediatos. Poder cortar listón, aplaudirnos y volver a ir a las campañas. Entonces, ¿cómo se han construido las potencias? ¿Cómo se han construido los países primermundistas? Con políticas públicas que se van a ver reflejadas en 10, en 20, en 30 años. Por ello es muy importante esta labor que se está haciendo, porque las políticas que se están construyendo y se están proponiendo van a verse en 25 años, en 30 años. Y esperemos que todo esto que se está invirtiendo, cuando llegue ese momento, pues nos vamos a hacer pues prácticamente mayor productivos, con mejor economía, con mejor seguridad, con menos deserción escolar, con mayor aportación cultural, con tasas, índices bajas en violencia. Ay, se me voló. También la desigualdad, que es un problema que nos quejamos mucho en México, con esto se disminuye. Y ahorita lo que está fortaleciendo, que ahorita se comentan los problemas de salud mental y diversas situaciones que tengamos. Entonces, para ello, nosotros hacemos una propuesta que no solamente sea una política pública que se quede en el papel, sino que también se cree y se homologue los esfuerzos que se hacen por la ciudadanía y se cree el sistema estatal de educación inicial. Entre ello también sustentarse estos principios: el interés superior de la niñez, que todas y todos los niños son los que tienen que ser los beneficiarios de los derechos. ¿Por qué? Porque también son sujetos de derecho, no solamente los padres de familia, que es con lo que se ha estado limitando con el paso de los tiempos. También la perspectiva en derechos humanos, inclusión, igualdad de oportunidades, interculturalidad, desarrollo sostenible, corresponsabilidad familiar y participación comunitaria. Y para ello los ejes que tenemos, número 1 es el desarrollo emocional. Ahorita tenemos tantos problemas en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque sufrimos muchos brotes de depresión, de ansiedad, y esto también puede causar, pues ya lo hemos visto. Tristemente hemos tenido muchos jóvenes que se han intentado suicidar, muy pocos de ellos que con éxito lo han hecho en diversos puentes de nuestra ciudad y en diversas partes del estado. Y todo esto nace desde que nos inicia este proceso. También el desarrollo cognitivo. Nosotros pues al final sufrimos pandemia, y todas y todos que son educadores o que participamos en otros niveles educativos hemos visto el rezago y el problema que nos puede llevar descuidar atenciones tempranas a la educación, y sobre todo si es la educación inicial, pues el no atenderla nos causa estos problemas que como sociedad tenemos. Siempre nos preguntamos, ¿por qué hay tanta violencia en el país? ¿Por qué no funcionan los hospitales? ¿Por qué no hay economía? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no ahorro? ¿Por qué no esto? ¿Por qué? Porque no hay educación inicial. Esa es la respuesta. ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay discriminación? ¿Por qué no hay valores? ¿Por qué México es así? México es así, somos tercermundistas. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta todos los niveles de educación, y también la inicial es una de las más importantes. Lo otro es lo físico. México, somos el primer país en obesidad infantil en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay una atención, no hay una educación, no hay un correcto desarrollo y atención especializada en todo esto. Y más Sonora. Sonora somos de los primeros lugares en el país, si no es que el primero, con mayor obesidad infantil. También el desarrollo familiar. La institución más importante de la sociedad, más de cualquier centro integrador, de cualquier capacitación, de cualquier sistema, es la familia. Y yo creo que este nombre de conservando los valores de familia es bastante adecuado para todo este proceso que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque se busca que la mayor institución que garantiza que nuestra sociedad realmente pueda avanzar, pues se esté construyendo en comunidad. Entonces yo creo que todos estos esfuerzos en común es lo que va a ayudar a que se pueda desarrollar el quinto punto, que es el desarrollo comunitario. Si nuestras familias están bien, si nuestras familias están felices, si bajamos los índices de violencia, los índices de deserción, todas estas problemáticas, créame que la comunidad se va a empezar a sentir como antes. Yo quiero llegar a mis 40 años, quiero tener a mis hijos, y yo quiero decir, qué padre que mis hijos puedan salir. Que yo creo que a muchos de los que están presentes les tocó, a mí no me tocó, y no me siento cómodo si llego a tener un hijo o una hija
de decir, oye, puedes ir a la tienda, puedes ir a la calle, puedes ir al parque, puedes ir con tus amiguitos. Ahorita yo creo que nadie está contento y nadie tiene esa percepción de que tengamos esa seguridad, y todo eso se debe a esta problemática. También la perspectiva sonorense. Qué bueno que 3 estados ya homologaron, ya están trabajando, pero Sonora tiene que ser pilar nacional e internacional de todos estos esfuerzos. Por ello, primero que nada, resaltar, Sonora es más grande territorialmente y en población que muchísimos países del mundo. ¿Ok? Sonora por sí mismo tiene la capacidad, tiene muchas condiciones, tiene riqueza, tiene personas fregonas, tiene todos los recursos para poder ser potencia. ¿Cuál es el problema? Que no estamos cubriendo todos los aspectos. Entre ellos, número 1, fortalecer la educación intercultural. Se están perdiendo las raíces, se están perdiendo el apoyo a nuestros pueblos originarios, al pueblo yaqui, al pueblo mayo, al pueblo concac, a los pimas y otros demás pueblos que pues por cuestión de tiempo no puedo mencionar, pero pertenecen a nuestra comunidad. También tenemos una población agrícola jornalera muy grande. Uno de los principales desarrollos de producción son la minería, la agricultura, y tristemente tenemos muchos jornaleros que vienen de muchas partes del país buscando el sueño sonorense. Me tocó una vez visitando Oaxaca, me dijeron, muchos de aquí vamos para Sonora porque buscamos no el sueño americano, buscamos el sueño sonorense. ¿Por qué? Porque aquí, quieran que no, tenemos mejores oportunidades. ¿Y qué pasa? Como no hay la capacidad ni la infraestructura para atender a sus niñas y niños, podemos ir un día a la costa sin avisar y vamos a ver que hay muchísimos niños y niñas trabajando. Muchísimos niños y niñas en situaciones precarias y no hay quien se le está atendiendo. Sí, tenemos la casa del pueblo, pero si las personas ni siquiera tienen casa propia, ¿cómo vamos a garantizar que tengamos una casa en común? Que tengamos un Estado unido. Por ello también atención a las comunidades rurales, por lo mismo que les comento, Sonora es muy grande. Es muy grande y hay muy poca atención a los municipios que están lejos de las ciudades. Entonces, por ello también tenemos que crear un sistema que tenga atención a esos lugares. Por ello, para terminar, las propuestas en concretas es, sí, la reforma constitucional, también el sistema estatal de educación inicial, asimismo que se cree un consejo estatal para la primera infancia, en la cual puedan pertenecer COBAPAM, especialistas, universidades, sociedad civil, colegios profesionales, sector salud, sector educativo, el Congreso del Estado y todas las personas que estemos interesadas en que todo este proceso pueda crecer. También un registro estatal de desarrollo infantil, donde podamos medir el desarrollo cognitivo, el lenguaje, la nutrición, vacunación, desarrollo psicomotor y desarrollo socioemocional para orientar las políticas públicas cada sexenio. Asimismo, un programa estatal para padres de familia, ahorita lo mencionaron que se está trabajando, pero hay que institucionalizarlo, que ya quede legislado y que se pueda dar crianza positiva, nutrición, desarrollo infantil, prevención a la violencia. Asimismo, los centros comunitarios de primera infancia, ¿por qué? Porque sabemos que primero no va a alcanzar ni el recurso ni la infraestructura para garantizar el derecho lo más pronto posible con puros centros de educación. Lo que ocupamos es usar todos aquellos espacios que están siendo inutilizados, que están de fácil acceso para su logística y sus gestiones. ¿Para qué? Para garantizar estos primeros pasos, los primeros años, en lo que cada vez gradualmente va creciendo este presupuesto y las políticas públicas. También una profesionalización de talento humano. Bien se comenta, nosotros tenemos una propuesta como estudiantes que se cree un eje especializante universitario en educación inicial, que ya no solamente se quede en ciertos cursos, ciertos temas y aprendido de forma empírica, o que no sea profesionalizante o académicamente medible. Entonces nosotros buscamos que las licenciaturas de pedagogía, ciencias de educación, educación especial, intervención educativa, escuelas normales para formación docente y programas afines de instituciones públicas y privadas, se cree un eje especializante en educación inicial, y para ello nosotros poder garantizar la correcta investigación, desarrollo académico y los productos necesarios para poder crear toda la información necesaria.
Y para aquellas personas que no tienen el tiempo de cursar toda la carrera profesional, las licenciaturas, una certificación estatal, donde se pueda tener el contenido de neurodesarrollo, estimulación temprana, psicología infantil, inclusión, nutrición, primeros auxilios pediátricos, atención a discapacidad y desarrollo socioemocional. Como les comentamos, todo esto y más de los productos que están aquí impresos, que fue un trabajo de muchos compañeros y compañeras, se los compartimos porque todas y todos tenemos que aportar y tenemos que sumar esfuerzos para que el cambio sea ahora. Tristemente, muchos de nuestros diputados y diputadas están ignorando este tema tan importante para nuestra comunidad, este tema que nos tiene el día de hoy entre semanas sentados, proponiendo, platicando, discutiendo, y qué triste y que solamente tengamos a 3 diputados y diputadas cuando son más de 20 que forman nuestro Congreso y que realmente no hay un interés por el gobierno. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno nos quiere tener ignorantes y que el pueblo ignorante se puede controlar fácil. Nosotros estamos demostrando que tenemos educación, que estamos educando a las infancias y que realmente vamos a hacer un cambio. Agradecemos a los diputados aquí presentes y esperemos que realmente se sume y se apruebe la propuesta. Muchas gracias. Te lo juro. Ahí está. Muchas gracias. Y a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra María Joaquina Osuna, coordinadora del Tribunal de Consejo Mayo, y a Soraya Guardado de la gobernadora Pápago Tojono Otam. Imite ane itapo inapo Joaquina ne tewa wan meta na ne weye wan mayon beta na ne weye imine ane chim tibeta imine chim tebotwa. Muy buenos días, señoras, señoritas. Yo vengo del Consejo Tribal de mando de la jerarquía tribal de los Lloremes Mayos. También venimos en apoyo a nuestros niños a través de educación inicial, a madres y padres de familia de esos niños. Es muy importante esos estudios para todos los niños de 0 a 6 años, como ya se dijo anteriormente aquí. Es muy importante el apoyo para que los niños aprendan desde 0 a esas edades, para que, como dijeron ahorita los que nos antecedieron, pues el niño que lleva ya la primera educación fácilmente lleva la mente más abierta para entrar a la primaria. Eso es lo que se debe de apoyar. Los gobiernos, yo no sé en qué piensan, que no han volteado hasta esas necesidades. Los niños son primero que los más grandes, por lo tanto son de primera necesidad la educación inicial sobre esos niños y padres de familia, porque no nomás se educa al niño, sino al padre de familia, porque a través de la educación que se le da a la madre y el padre de familia, los niños aprenden juntos, porque se le da la educación tanto a la madre, al padre y al niño. Van juntos, mientras es una tarea fuerte, es una tarea grande, es una tarea de día y de noche que tiene la educadora al respecto. Así es que no nomás se educa al niño, se educa a la madre y al padre del niño, porque a través de ellos es como el niño aprende con más confianza. Por eso es muy importante que se apoye a esta niñez, a esta educación, a estos padres y madres de familia. Si no hay educación a través de los padres y madres de familia, pues el niño no va a aprender con toda confianza, porque ya la educadora ya llega con el niño y sabe que la tarea que se le dio a los padres
sí se logró. ¿Por qué? Porque el niño lo demuestra. Y para ello es una tarea grande, una tarea fuerte. A mí ya me tocó, yo estuve 7 años siendo educadora de educación inicial y hay muchas carencias, muchas. Yo lo que más miraba para nosotros, la dificultad que teníamos, era que teníamos que trasladarlos a un lugar para dar la educación. No teníamos un salón especial, lo dábamos debajo de un árbol, lo dábamos en alguna casa que se prestara para ello y llevábamos todo lo necesario, hacíamos todo lo posible para llevar las pancartas, para llevar los rotafolios, para llevar sillas, para trasladarnos, hacíamos todo un circo para hacerlo. Y sin embargo, no nos deteníamos, seguíamos adelante. Y la remuneración, no, que va, eso era lo más bajo pues, que había para nosotros, ni nos alcanzaba para todo lo que necesitábamos, pero el amor a la educación, muy grande y muy bonito el aprendizaje que nos dejó a nosotros. Yo lo digo como promotora de educación inicial, me dejó muy bonito aprendizaje y de ello estoy muy orgullosa de haber pertenecido a ser educadora de educación inicial. Y yo, pues como les dije ahorita, vengo de los mayos, ina pone lloreme mayo, ina poi mineane, en chime, men tuisine guati, ahí tapo. Nosotros los queremos mucho a todos y todas las maestras. Yo felicito a todas las maestras que se dedican a esta bonita labor de atender niños y niñas, educación inicial, y también a las madres y padres de familia. Muchas gracias, me da mucho gusto. Yo pertenezco a la nación Yoreme Mayo, soy de allá de Navojoa, de una comunidad rural. Las comunidades rurales son las que reciben esta educación inicial con todas las necesidades del mundo, pero como le digo, es una labor muy bonita y muy buena y muy educativa para todos, para todas las mamás y los niños. Muchas gracias, me dio mucho gusto estar con todos ustedes, muy bonita presencia de todos y qué bueno que están aquí apoyando a lo que es educación inicial a través de la maestra Lisette Villalobos. Muchas gracias, mi amor. Muy buenos días, gracias a doña Joaquina. Ella tiene toda la experiencia del mundo, se podría decir, ¿no? En todos los aspectos. Pues me presento, soy Soraya María Guardado Salgado, soy la gobernadora del pueblo Pápago aquí en Sonora, ya me han de conocer por ahí, ¿verdad? Quiero pues nombrarles que está aquí la autoridad tradicional de Altar Almadelia, está la autoridad tradicional de Pitiquito, Enrique Figueroa, está la danza tradicional de Caborca, está Santana, autoridad tradicional, Fernando Parra, ¿quién me hace falta? Lisbia, Ochoa de Benjamín Gil y pues los demás miembros del gobierno tradicional aquí están acompañando. Pues ya se la saben ustedes que yo tengo que escribir porque si no todo se me olvida. Cuando miramos a un niño en sus primeros 5 años de vida, estamos presenciando la ventana más crítica del desarrollo humano. La ciencia nos demuestra que durante estos primeros años, el cerebro de un niño forma más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales. Cada segundo es un ritmo de crecimiento que jamás volverá a repetirse en su vida. La educación inicial no se trata simplemente de cuidar niños o de mantenerlos ocupados mientras sus padres trabajan.
es la arquitectura de una mente humana. Aquí es donde se vierte la base de todo lo que vendrá después. Es donde aprenden a gestionar sus emociones, a resolver conflictos de manera pacífica y a pensar críticamente y a compartir el mundo con los demás. Cuando invertimos en la educación temprana, no solo estamos ayudando a un niño hoy, estamos transformando a la sociedad del mañana. Los estudios demuestran consistentemente que los niños que tienen acceso a una educación inicial de calidad tienen más posibilidades de tener éxito escolar, graduarse, construir relaciones saludables y aportar plenamente en sus comunidades. Es la herramienta más poderosa que tenemos para romper los ciclos de desigualdad. Cada niño, sin importar dónde nazca o cuál sea el origen de su familia, merece un espacio seguro para aprender, crecer y ser guiado. Porque la verdad es que no podemos pretender construir un futuro fuerte y brillante para nuestras comunidades si descuidamos los cimientos sobre los que se sostiene. Proteger e invertir en la primera instancia no es una opción política, es un imperativo moral y la mejor inversión que podemos hacer. Quiero decirles algo, que les quede muy claro que nosotros no cerramos el Congreso, ni las maestras, ni todos los que estamos aquí. Lo cerró el orgullo de los congresistas que vienen a trabajar aquí. Y que no se les olvide también que nosotros, yo, ella, él, todos votamos para que ellos estuvieran aquí. Que se acuerden que ahora andan en cuestiones políticas. Y también, aunque sea un voto, cuenta también. Nosotros los pusimos ahí, que no se les olvide que son servidores públicos. La misma palabra lo dice. ¿A quién sirven? Al público. ¿Quién los puso? Nosotros. También quiero rápidamente, antes de que termine, dar un testimonio que viene en la Biblia y no me dejará mentir Alma Delia, del rey de Babilonia. ¿Qué fue lo que le pasó? Dios los castigó, ¿verdad? ¿Por qué? Por su soberbia y por su orgullo. 7 años lo castigó. Entonces vamos bajándole el orgullo. Me da mucha vergüenza a mí, pero más vergüenza, me da mucha pena que no estén los del Congreso, los diputados aquí, porque unos andan en la política, otros están viendo la televisión, otros están viendo por el Facebook o por internet, en su celular, están viendo lo que está pasando aquí. Es una vergüenza que yo haya votado, yo personal, por unas personas que están sentados ahí. Me da pena que yo haya votado por ellos. Gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación. Y bueno, ya no tenemos participación registradas. ¿Alguna participación que alguien quisiera hacer al respecto? ¿Dónde? Ah, ok. Ay, ¿es usted, Lulu? Bien. Que levante la mano. Bueno, si gusta pasar. Hola, buenos días, mi nombre es Carla. Tengo a mi niña de 2 años, estancia Lulú. La niña tiene 1 año y medio ahí. Me he dado cuenta que ha aprendido mucho desde el primer momento que entró la niña a la estancia. Aprendió a dar sus primeros pasos, porque la niña está ahí desde las 6:30 hasta las 5 de la tarde. Muchas cosas aprende. Ahorita le están enseñando a que deje el pañal, muchas actividades le ponen, y me he dado cuenta que no está solamente guardada, sino le están dando la educación inicial ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otro padre de familia. Bueno, hola, buenos días, diputados y diputadas. Mi nombre es Leslie López,
soy madre de familia del Centro de Educación Inicial Junior y primero que nada, pues quiero agradecerles, ¿no?, su tiempo y a las maestras. En nuestro caso, nuestra pequeña tiene 1 año 8 meses y la verdad que es increíble la diferencia del antes de que la niña estuviera en el centro a después. La niña ha hecho sus actividades de motricidad fina, motricidad gruesa, ha estado conociendo texturas, todo de acuerdo a su edad. Obviamente que tenga 1 año 8 meses no la limita a desconocer o bueno, no la limita a no aprender sobre estas, pues como bien lo estamos hablando de la neuroplasticidad, que es básicamente el cerebro, va a ir generando estas nuevas conexiones, estas sinapsis. Ahora, es muy importante la verdad que todos los niños tengan esta educación, porque bien como ya lo han estado mencionando, pues ellos son quienes van a futuros años a representarnos, serán nuestros futuros médicos, profesores, abogados, etcétera, y creo yo que es muy importante que pues sí tengan esta oportunidad, porque si vemos a las orillas, creo que se puede pues ver esta diferencia. Ahora pues también soy maestra actualmente de secundaria y es cierto, muchos padres o la escuela pues no les gusta etiquetar, ¿no? Entonces también es importante, como bien lo mencionaba la doctora, que eso me encantó lo del diario, porque muchas veces llegan a secundaria, llegan a prepa o inclusive llegan a primaria y las mamás no dicen tiene TDA, no dicen tiene autismo, no tiene ningún diagnóstico. Y ya nosotras en las aulas vemos que sí tienen estas condiciones, ¿no? Entonces sí es muy importante y le agradezco esto que decía la doctora, ojalá y se pudiera cumplir, pues para tanto facilitarnos a nosotros los educadores como a los niños, porque muchas veces si no hay un diagnóstico pues se les va a tratar como si fuera una persona normal. No es que no sean normales, son capacidades diferentes las que pueden tener. Entonces sí, ojalá y pudiéramos homologar aquí en el estado pues esta iniciativa. De verdad les agradezco enormemente, mi niña está feliz, inclusive ya vamos y la dejamos y ni siquiera me dice adiós. O sea, está encantada con sus maestras. Muchas gracias a maestra Valeria, a las demás maestras, porque se ve realmente el trabajo que están haciendo. Y así como en nuestras instituciones tenemos planeaciones, también en ellos se ven las planeaciones. Desde que llegan, se llenan las bitácoras. Entonces, creo yo que sí, o sea, sí, esto es muy importante. Ojalá se pudiera pues homologar cualquier cosa que necesiten, pues aquí estoy y pues no me queda nada más que agradecer a todos los centros de educación inicial y recordar que no somos una guardería, ¿ok? No somos una guardería, los niños no están guardados, están siendo educados. Y pues sería todo de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a continuación cedemos el uso de la voz al licenciado Jorge García. Muy buenos días a todos, a todas, ciudadanos diputados, diputadas. Estar aquí con ustedes en este esfuerzo de lucha social de parte mía, comunicarles que esta causa va a resolver muchos problemas, va a sentar las bases, los principios, los objetivos, los valores, las iniciativas ciudadanas que este Congreso, salvo los aquí presentes, no han tenido el valor, la conciencia, el compromiso pleno para con sus representados, que es el pueblo y la demanda social que impulsan como una causa legítima, urgente y necesaria para la niñez sonorense. Así pues, todos los esfuerzos que se hagan
que cree la semilla de crear instituciones, sistemas, presupuestos, políticas públicas, actos de gobierno, con visión de Estado, que no solo vea por las próximas elecciones, sino que vea por las próximas generaciones. Ese es ser la visión de un Estado democrático y de gobernanza con la participación de la sociedad y su pueblo. Caso contrario, estamos en el desgaste. ¿Cuántas generaciones ya se han perdido en Sonora y en el país por esa desatención, por la marginación y la exclusión de sus nuevas generaciones de 1 a 6 años, como aquí se ha manifestado? Propuestas hay, iniciativas procedentes, viables y necesarias también las hay. Si no surge de ellos, de un escritorio que trate de imponer sistemas, sobre todo educacionales, pedagógicos, formativos para las nuevas generaciones, también hay iniciativas legislativas, claro que sí, pero también tómese en cuenta lo que propone la sociedad y el pueblo. Ya es la hora que la democracia no sea de cartón. Aquí se habla mucho del papel, pero el cartón no significa construir, significa guardar, luego empaquetar y luego meterlo en una bodega, el pensamiento, la palabra y el destino de un pueblo. Ahora resulta que este Congreso también se ha transformado en un Congreso estatal de carácter barzonista. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que deben no lo pagan. Y su respuesta es al pueblo, y un ejemplo de no cumplir con la ley y la sociedad, al no pagar lo que ya deben, que fueron sentenciados a pagarlo, que buscan la manera de simular, maniobrar y faltar el respeto al Estado de Derecho y a la autoridad judicial federal, porque tendrían un amparo en contra de las maestras de Cobajam para pagar lo que deben desde 2023. Y se hacen barzonistas porque dicen, y lo declaran, y consta dentro del historial del memorial parlamentario de este Congreso, que dicen, debo, no niego, pago, no tengo. Y váyanse tal vez al 2027, como si la niñez tuviera que esperar. Eso ya suena a una burla sangrienta a la sociedad y a la niñez. No es posible que legislen de esa manera. No es posible que tengan que existir tales representantes parlamentarios, entre comillas, del pueblo sonorense. Voy a terminar para decirles, para mí es muy gratificante, muy satisfactorio verlos en este evento, que así como ellos decidieron irse a otro lado para hacer sus labores legislativas, que no afrontaron ni quieren negociar ni hay diálogo alguno. Esta legislatura tiene de parte de las maestras de Cobajam desde hace años, más de 5 o 7 años, propuestas, iniciativas, no solo peticiones de recursos, no, hasta de propuestas para transformar y crear instituciones y sistemas, hasta organigramas tienen, todo en el escritorio, también el Ejecutivo del Estado. Y a la fecha no hay respuesta. Ni siquiera han respetado el artículo 8º constitucional, donde todo ciudadano, con los requisitos que establece este artículo, tiene que responder el servidor público. Tampoco lo han hecho. Por eso las cosas han escalado a este extremo, por virtudes, negligencias, reticencias y, como ya se comentó aquí, con una gran dosis de soberbia y sobre todo de indiferencia a todo lo que ocurre. Prefieren invertir 200 o más millones de pesos en un estadio de una empresa privada, que no sabemos de dónde salió ese presupuesto,
Si ya estaba asignado, previsto, ¿quién lo autorizó? Si hay rendición de cuentas al respecto. Pero para la educación inicial no hay ni un peso. 2023, 24, 25, hoy 26 y tampoco hay un peso. Pero hay dinero para empresas de béisbol, que son temporadas de 6 meses, no da más. Y luego, ¿qué hacen con la instalación, la infraestructura, la inversión? ¿También se acompaña de escuelas de béisbol para la niñez? No, no hay nada para ellos. Pero sí, pensando o en las próximas elecciones y no en las nuevas generaciones. Y vamos a decirle algo, aprovecho el evento y el escenario, y lo hago con todo respeto. Para el Congreso del Estado y para el ciudadano gobernador, también les está llegando en una comparación de béisbol, porque seguramente ellos saben algo de béisbol. Ya están en la 9ª entrada, están en el último out, están con casa llena, entra un bateador emergente, llámese titular del Ejecutivo, para resolver lo que está en empate, o resuelve esa problemática. B, resolver lo que está en manos del Congreso y no resuelve, sino todo lo contrario, que incluso los quieren encarcelar a las maestras y a su servidor por tener el ejercicio pleno del derecho a la manifestación, a la reunión, a la petición y desde luego a la manifestación. Y es día y hora que la Fiscalía, que antes como antes y ahora como ahora, quiere reprimir e impedir el libre ejercicio de petición y manifestación de una causa digna como es la niñez y en su interés superior. Regresemos a la metáfora del béisbol. Dijimos que están en la última entrada. Dijimos también que todas las responsabilidades como servidores públicos recaen sobre ellos. Existe la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios. Existe la responsabilidad de cada uno de ellos, aún siendo diputados a diputadas. Que quede claro, en este caso no hay impunidad, tampoco ilegalidad que valga ante ningún funcionario o servidor público del país, sea del orden federal, estatal o municipal. En este caso no hay fuero para cuando se incurre en violación expresa a la ley, en violación e incumplimiento de una sentencia emitida por autoridad federal, en este caso del Poder Judicial de la Federación, tampoco hay impunidad. No se entiende claramente porque tampoco se aclara esto. Ni todas las leyes autorizan, ni la Constitución, que un diputado o diputada contravenga la ley y los derechos de la sociedad y del pueblo. Ahí no hay ningún fuero que valga. Por tanto, y ya no alargarme en cuanto a la metáfora o parábola del béisbol, ya llegó su tiempo. Resuelva, señor gobernador, resuelvan, señores diputados. La niñez, la sociedad y el pueblo de Sonora están atentos y observando. Si este último inning no batea la recta que ya tienen, lo único que va a pasar en esta historia y legado del Ejecutivo y el Legislativo, que van a ser ponchados por el pueblo de Sonora. Baten, pues, tienen bateo libre, hagan lo que tienen que hacer. Ya no desgasten a este movimiento, ya no le apuesten a que alguien se rinda. No estamos nosotros y las maestras jugando a las vencidas. Es una demanda que tiene todo el valor para ser respetada, escuchada, oída, acordada y resuelta. Y por tanto, les voy a pedir algo que no sé si esté dentro del programa, señores diputados. Asistentes, maestras, mujeres, hombres, jóvenes.
que nos tomemos, y lo voy a pedir en lo personal, a nombre propio, que nos tomemos una foto grupal con tanta gente digna aquí presente, una gente que también me fortalece, como lo han hecho quienes han sido solidarios. También la presencia de las etnias, de nuestros hermanos pápagos, de nuestros hermanos mayas, que han venido desde lejos, y han venido con voluntad a dar su voz. Y ese Parlamento y otras acciones irán creciendo, que nadie lo dude. Su servidor todavía tiene convicción, señores diputados y diputadas. Y como decimos en Sonora, también hay pila, por no decir otra cosa. Y también decirles que vamos para adelante. Y como se dice en Sonora, aquí nadie se raja. Muchas gracias al licenciado Jorge García. Y a continuación invitamos a los diputados y a la diputada a pasar al frente para tomar la foto. Invitamos a que se junten todas y todos los asistentes. Y les agradecemos la presencia a este Parlamento Abierto por la Educación Inicial, convocado por la diputada Gabriela Félix y el diputado Juan Pablo Areníbar. Nada más habría que hacerlo frente a esas cámaras, por favor, y se ayudan para acá. No, como están las cámaras. O podemos aquí vamos a pisar las camisetitas. No podemos quitar, ¿Que si vamos a seguir hablando? Que si vamos a quieren que sean los escalones, pero hay cosas que las vamos a pisar. Ajá, yo digo que de aquí para acá, de aquí para allá. Tomamos la foto de aquí para allá. De donde estoy yo, o sea, tomar, volteen a verme a mí. Aquí va a estar la cámara. Aquí, donde estoy yo. La bandera. Ahí yo. Ay, no quiero que se me caiga porque es delito. Fotógrafos, las mesas les estorban, ¿todo bien con la mesa? Venga, sonrían en este Parlamento por la Educación Inicial. Y ahorita al finalizar los invitamos a que vean el bailable que nuestros amigos de la etnia pápago traen para nosotras y nosotros. Luego les agradecemos mucho su presencia y su participación para poder hacer esto por la educación inicial en el estado de Sonora. Buenas tardes.